Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Y bueno, no necesariamente tenemos que analizar la actualidad, aunque hay algunos elementos en la actualidad que pesan respecto a algunos, a los problemas que enfrentamos en realidad. Puede ser que vayamos bajando, digamos, nuestra atención a algunas situaciones de salud, por ejemplo, con el fin de no arriesgarnos por el tema del COVID, o que simplemente la institucionalidad, particularmente la pública, a veces haya dejado de lado algunas cosas para priorizar, por supuesto, los temas de, de pandemia. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque hoy quiero hablar de fertilización con el doctor Claudio Regueira, que es especialista en reproducción humana, que ya había estado en alguna ocasión en Matices, que nos había ayudado muchísimo. Y si notan de noche, es porque el programa fue grabado anoche por una situación en particular. Así es que, doctor Regueira, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, ¿no? Pues muy bien y con muchas ganas de informar, de tratar de ayudar a entender un poco de esta situación que no es ajena a la nueva realidad que tenemos todos. No, indudablemente. Lo que pasa es que tenemos la salvada, igual que la última vez que usted vino al programa, de que el programa es largo. Para mí tiene la duración exacta. Vamos a hablar una hora Claro. y 20 minutos, porque podemos hablar no solo, digamos, del meollo del asunto, de la actualidad, sino que a la par suya podemos aprender un montón de cosas. Claro. Y yo quiero preguntarle, doctor, ¿cuáles son en Costa Rica los problemas de fertilidad más comunes? Bueno, vamos a ver, hoy por hoy, Randall, la causa más frecuente por la que nos están consultando es la edad femenina. ¿En serio? Qué significa esto? Significa que se están postergando los planes de tener hijos en la sociedad costarricense y aquí es de donde viene una de las partes más importantes de lo que tenemos que conversar el día de hoy. Nosotros siempre, cuando recibimos a las parejas, siempre les vamos a decir que hay un 40% de causas femeninas, un 40% de causas masculinas y hay más o menos un 20% de explicaciones que competen a los dos. Sin embargo, la causa más frecuente que estamos viendo ahora y más difícil de tratar es la postergación, la edad femenina. Ahorita entramos a las otras, pero esta me interesa particularmente porque es un programa científico y yo quiero, digamos, quiero intentar explicar que parece que la biología no está acorde a las costumbres sociales actuales o al revés. Es decir, una mujer para entrar en edad fértil es después de su primera menstruación. Eso es muy joven hoy para nuestros cánones sociales, ¿verdad? Y normalmente, ahora sí, según nuestros cánones sociales, cada vez más adelante en su vida, la mujer decide quedar embarazada, justo cuando su sistema reproductivo, digamos, está disminuyendo la fuerza, doctor. Pareciera que es un contrasentido la costumbre versus la biología. Sí, claro, por supuesto. Randall, una vez que vamos a ver, todo lo que estás diciendo tiene lógica. El momento ideal biológico para que una mujer se embarace es alrededor de los 25 años. Ok. ¿Por qué razón 25 años? Porque resulta que está anatómicamente preparada y madura para tener un embarazo, tiene un número adecuado de óvulos
y además tiene una buena calidad de óvulos. Entonces aquí estoy contestando varias cosas que trataste de englobar ahorita. Vamos a ver. Cuando el momento en que la mujer tiene más óvulos en toda su vida es cuando está a la mitad del embarazo, o sea, dentro de la pancita de la mamá, Ok. a la mitad, Ajá. a las 20 semanas. Y se calcula que anda más o menos entre 6 y 7 millones. Uf, ok. Ok. Cuando nace, ya Ujú. se disminuyó a la mitad, 3 a 3 millones y medio. Ujú. Cuando llega a su adolescencia, lo que quedan es entre 200.000 y 500.000 óvulos, que ese es la reserva, ese es el presupuesto que tiene para su vida. Ujú. Entonces aquí viene un concepto muy importante, que es los óvulos van a tender siempre a disminuir. Significa entonces que hay lo que se llama una apoptosis. La apoptosis significa, perdón por usar No, términos doctor. Porque usted las raros, pero explica inmediatamente, entonces no se preocupe. gracias. Apoptosis es la muerte celular programada. Esto significa entonces que el ovario está programado para ir disminuyendo considerablemente la cantidad de óvulos. Entonces, en este momento estamos hablando simplemente de cantidad. Y entonces tenemos un concepto reproductivo que se llama la reserva ovárica. Y la reserva ovárica se refiere a la cantidad de óvulos que hay en un momento determinado en la vida de una mujer. Y sabemos que la reserva ovárica, conforme va pasando los años, va disminuyendo. De nuevo, este es un concepto de número nada más. A final de cuentas, nos ayuda a predecir. Voy a quitarme los lentes porque la luz me está encandilando, perdón. Adelante, adelante. Yo hice lo mismo, si lo notó. Sí, gracias. El asunto es entonces que nos predice cuál va a ser la respuesta de la paciente a una estimulación ovárica. O sea, a los medicamentos que enviamos para que tenga una respuesta y tener un número determinado de óvulos que necesitamos para las diferentes técnicas. Repito, estoy hablando únicamente de número, pero entonces viene otro concepto muy importante, que es la calidad del óvulo, la calidad genética. ¿Qué significa esto? Recuerden que los seres humanos tenemos un número de cromosomas, tenemos 23 pares de cromosomas. 23 vienen de papá, 23 vienen de mamá, 23 del óvulo, 23 del espermatozoide. Y una vez que se junta el óvulo y el espermatozoide, se hace otra vez el número normal, que son los 23 pares, y aquí se comienza a dar las divisiones celulares. Ok, llega un momento en estas divisiones celulares en donde se pueden comenzar a dar cambios. Y esos cambios van a ser mayores entre más edad tiene la paciente. Entonces, resulta que se me juntan entonces las dos características. Con la edad tengo menos óvulos y tengo menos óvulos de buena calidad. Doctor, perdón que le haga una pregunta que tal vez le podrá parecer muy burda, pero Por favor, por favor. con la edad va disminuyendo la cantidad de óvulos. Okay, eso es Sí. un principio del cual usted nos dijo. Cuando se hace un tratamiento de fertilidad, lo que se intenta, le pregunto, es que esa reserva ovárica aumente, es decir, que aumente el número de óvulos o que se generen, digamos, que salgan, si me lo permite, más cantidad de óvulos, pero no es que la reserva crece, doctor. No, la reserva ovárica no se puede recuperar, se Ok. pierde y se perdió. Ahora, va a haber una serie de estudios. Hoy en la mañana leía un artículo de una revista específica de reproducción que hablaba de si realmente hay una hormona que se llama la hormona de crecimiento, si es el santo grial y si nos va a servir para las pacientes que son
bajas respondedoras, eso significa las que responden con muy pocos óvulos. Si usamos esta hormona, estamos muy lejos de poder encontrar ese santo grial, ¿de acuerdo? Porque a final de cuentas es prolongar la vida reproductiva. Pareciera que sería más lógico tratar de tener los hijos antes, en el momento en donde biológicamente es Claro. cuando tenemos la capacidad en el cuerpo humano. Doctor, hay mucha gente que minimiza. Vamos a ver, yo conozco muchas pacientes que se han hecho fertilización in vitro. Conozco muchas pacientes que han tenido algún otro proceso de fertilización porque tenían problemas de reproducción. Pero conforme pasan los años he encontrado que hay mucha gente que minimiza, que no son ellas, que minimiza esta situación. Es decir, que uno le dice, mira, es que fulana quiere ser mamá y resulta que no puede. Entonces le dicen, no, pero no importa que adopte. Claro. ¿Cuánto peso tiene para una mujer que ha decidido ser mamá la frustración de no lograrlo en un reloj de arena que va avanzando, que es la edad? Vamos a ver, pienso que es una respuesta bastante difícil de dar porque esto va a calar en la esfera individual, Claro. porque no todos reaccionamos diferentes. Perdón, no todos reaccionamos igual al mismo estímulo. Ujú. Hay muchas parejas que deciden no tener hijos y no tienen ningún problema. Sí, sí. El asunto es, vamos a ver, el tener la posibilidad de tener acceso a una técnica reproductiva para aumentar las posibilidades de lograr un embarazo, siempre va a ser agua en el desierto. Ujú. ¿Cuál es el peso social realmente de que una mujer logre un embarazo? No, en nuestro país es altísimo. Sí. Si no simplemente, Randall, pensemos la cantidad de veces que hemos hecho el comentario a una pareja recién casada, suave, pero hey, ¿cuándo piensan tener hijos? Claro. De hecho es un comentario muy común. Sí, claro. Muy, muy común. Ahora, el asunto es que no todo el mundo tiene infertilidad. Ujú. Vamos a ver. Hay estudios en los que han tratado de definir cuál es la incidencia de la infertilidad en la sociedad. Y lo que se habla es que es de aproximadamente un 15%. Pero es que resulta que esa infertilidad va a ir aumentando conforme aumenta la edad. Claro. Tanto así, Randall, que la definición de infertilidad cambia antes y después de los 35 años. ¿En serio? Sí. Antes de los 35 años hablamos que infertilidad es la pareja que tiene relaciones sexuales frecuentes sin protección y no lo han logrado por un año. Ujú. Después de los 35 años son 6 meses. Ok, claro. ¿Por qué razón? Porque resulta que la edad femenina es uno de los factores pronósticos más importantes. Vamos a ver, Randa. Y aquí viene conceptos que tenemos. ¿Sabes cuál es la posibilidad de que una pareja que tiene relaciones sexuales en un mes de menos de 35 años logre el embarazo en el primer mes que intentan? Es un 23%. Un 23%. Sí, en el primer mes. Claro. Después de 6 meses, lo ha logrado el 50%. Ajá. Después de un año, lo ha logrado el 85%. Ajá. Ok, entonces ahí es en donde queda ese 15% Claro. que deberíamos de estudiar. Los ingleses tienen una característica en su sistema que lo que hacen es decir, inténtelo por un año más. Y logran un 5% más. Ok, y reducen la infertilidad al 10. Al 10. Pero entonces, cuando llegan 2 años después, los impulsan muy rápido
hacer fertilización in vitro. Claro. Porque el sistema se los permite y además el sistema de salud de Inglaterra cubre la fertilización in vitro. Y tienen mucho acceso a esto. Pero es que resulta que ve qué interesante este punto. No todas las parejas que tienen relaciones sexuales sin protección se quieren embarazar. Ok. Entonces, posiblemente la incidencia de la infertilidad sea muchísimo mayor. O sea, estoy hablando de una pareja que mantiene relaciones sexuales sin protección, pero no les importa que no se embaracen porque no andan buscando embarazarse. Claro. Bien. Sí. Entonces resulta que a los 40 años todos conocemos parejas que se han embarazado después de los 40 años de forma espontánea y sin ningún tratamiento. Han tenido mucha suerte. Pero las parejas que no lo logran a los 40 años y nos piden tratamientos para tratar de lograr el embarazo tienen menos posibilidad. Entonces tenemos que decir sí, el éxito de las técnicas reproductivas tiene que ver mucho con la edad materna, con la calidad de los óvulos que tiene la mujer. Ahora, estamos hablando de la mujer, pero no significa que el hombre no. Claro. Lo que pasa es que lo que para las mujeres es los 40 años, los hombres andan alrededor de los 50. En donde comienza a disminuir su capacidad reproductiva. Doctor, vamos a ver, en el caso no es que me iba a brincar una parte de la entrevista y quiero llevarla ordenadamente, porque hay un punto que es la ventana esa que me interesa mucho y no quisiera rozarla de arranque, pero es muy curioso los datos que usted me dio respecto a una pareja en el primer mes, a los 6 meses y al año. Sí. ¿Verdad? ¿Sabes de dónde viene eso? Esto viene de un estudio viejísimo. Ajá. De una tribu indígena en Estados Unidos que solo se casan entre ellos. Ajá. Okay. Y este es un estudio de 1950 y sigue vigente todavía. Sí, qué interesante. Porque súper interesante. Por el tema de las campañas, por supuesto, contra el aborto, contra el embarazo adolescente, pero además contra las enfermedades venéreas, hay un llamado desde hace mucho tiempo y particularmente desde los 80 con el surgimiento del SIDA a usar protección, doctor, ¿verdad? Y entonces Claro. Existe, me parece a mí, un mito urbano que ha ayudado, digamos, a protegernos, pero es que si usted tiene relaciones sexuales sin protección, inmediatamente es un embarazo seguro. Y resulta que con los datos que usted me ha dado, no. En el primer mes hay 7 chances de que no, por 2,5 que sí. Exactamente. A los 6 meses de tener relaciones sexuales sin protección, usted lo enfoca en que el 50% tiene éxito, pero el 50% no quedó la mujer embarazada. Claro, es una moneda. ¿Sí? Es una moneda tirada al aire. ¿De qué depende la calidad del óvulo de las mujeres? ¿Es genético? ¿Es una cuestión de alimentación? ¿De qué depende? Tiene que ver con todo. El asunto es que la calidad, es que antes dijimos que los óvulos con los que la mujer cuenta, los tiene desde que nació. Desde que desde que estaba a la mitad Esos son de su mamá. Entonces, a partir de aquí se va a ver expuesta a situaciones que van a disminuir la calidad. ¿A qué me refiero? A los estilos de vida. Significa que va a estar expuesta a smog, que va a estar expuesta a antibióticos, que va a estar expuesta a fiebre, que va a estar expuesta a golpes, a medicamentos, anticonceptivos. Entonces, todo esto va a afectar la calidad del óvulo. Ahora, tenemos mujeres que son muy sanas, que no han tenido grandes cosas,
y que resulta que son muy fértiles y a los 41 años o a los 42 logran embarazos. Claro. Esto es porque tuvieron un óvulo de muy buena calidad. Pero Doctor, pero resulta, los anticonceptivos dañan los óvulos. vamos a ver, cuando dije anticonceptivo, estoy tratando de utilizar el término de que se usan medicamentos Ok. que son químicos, Para evitar que el a embarazo. final de cuentas, claro, pero además estás exponiendo tu cuerpo a químicos Claro. y todo esto puede afectar. Ahora, no, porque entonces podríamos hacer creer a la gente que usar los anticonceptivos hace que disminuya la posibilidad de lograr un embarazo. No necesariamente. No necesariamente porque realmente el mecanismo de acción del anticonceptivo como tal no tiene que ver con que afecte la calidad o no del óvulo. De lo que estoy hablando es de que se vea expuesto A a químicos. sustancias. Exactamente, Como a eso los es. golpes, como a los golpes, que uno podría decir, mira, hay un golpe que podría Claro, dañarlo, hay un golpe que no. exactamente. Igualmente tiene que ver con los químicos que estamos consumiendo en nuestra alimentación. Doctor, cuando decimos estilo de vida, que es una frase muy amplia, Sí, a qué nos estamos refiriendo? O sea, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al uso de drogas. eh, sí, sí, drogas. lícitas e ilícitas. Ajá. Ok, ¿el alcohol? Eh, claro, por supuesto, el tabaco, el alcohol, la obesidad, Ok, la alimentación, los hábitos de descanso, ok, ve usted qué interesante. todo afecta, todo afecta, todo afecta. Pero tiene que ver mucho ahora, tiene que ver mucho con alimentación, tiene que ver mucho con excesos. Ujú. ¿Verdad? Y los excesos podrían ser, por ejemplo, el tabaco, podría ser el alcohol, podrían ser las drogas o podría ser la falta de sueño también, Claro. que es necesario para el buen funcionamiento. La biología es súper curiosa, digamos, para que un hombre genere espermatozoides y que embaracen o sí, que embaracen a una mujer, necesita eyacular. Es decir, en la normalidad de los casos, en la normalidad, sé que no todos son así, el hombre tuvo que haber llegado al clímax de la relación sexual para eyacular y en la eyaculación producir o que salieran los espermatozoides. La mujer no, o sea, la mujer ni siquiera tiene que tener una sensación placentera en la biología para quedar embarazada, doctor. Es un poco injusta la biología. Pareciera, de la forma como lo estás planteando, diríamos que sí. Claro. Ahora, el ser humano como especie, Ujú. cuando hablamos reproductivamente, tenemos que decir que somos muy malos Ajá, ¿por con qué? estos números que le di. Bueno, sí, somos tremendamente chapas. Uno ve otras especies y es impresionante. Exactamente. A eso es a lo que me refiero. Ahora, cuando nos ponemos a analizar cuáles son los valores normales de un espermograma, Ujú. ¿ok? Tenemos que tener por lo menos 1.5 cc de volumen y que Ok, por cada cc tengamos 15 millones de espermatozoides. ok, Que en el eyaculado total haya por lo menos 39 millones. ok. Que por lo menos un 32% se muevan, Ajá. ¿ok? Y tenemos que tener un 4% de morfología normal. Esos son los parámetros que hablamos de normalidad, pero es solo para que uno llegue, Claro, es un milagro que usted y yo hayamos nacido. por supuesto. Y es un milagro también que una pareja se logre embarazar por relaciones sexuales, por inseminación o por fertilización in vitro. No importa la técnica. El hecho es que el que se logre es que se tienen que dar una serie de situaciones Ujú. que lo facilite. Sí, por supuesto, pero en todas en todos los tratamientos ocurre el mismo principio. O sea, usted necesita que el espermatozoide sea lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos llegado a un momento del desarrollo científico
y de la fertilización in vitro, en el cual necesitamos un espermatozoide para cada óvulo. Ujú. Entonces resulta que un hombre que tenía una disminución en el número y en la calidad de sus espermatozoides puede embarazar a su compañera a través de una técnica en la cual utilizamos un espermatozoide para cada óvulo. Y lo que se hace, esto es fertilización in vitro, es una de las técnicas que usamos que se llama ICSI, significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Entonces, a cada óvulo maduro se le inyecta un espermatozoide. Esto se hace a través de un microinyector. Bajo el microscopio tenemos unas agujas de vidrio. De un lado se fija el óvulo, en el otro, en esta aguja, se aspira el espermatozoide y después se inyecta dentro del óvulo. Entonces, a eso hemos llegado todavía. Si el hombre no eyacula espermatozoides, ya sea porque tiene una vasectomía o porque tiene una azoospermia, o sea, que no hay espermatozoides en el eyaculado, todavía podemos hacer una punción o una biopsia testicular para buscar ahí espermatozoides y sacar ahí con el cual podemos inyectar el óvulo. Qué interesante. Y de hecho, cuando ustedes aspiran el espermatozoide, a diferencia de un embarazo, digamos, por los cauces naturales, de ahí escogen al azar, el que salga aspirado. Tiene que tener algunas características. Eso le iba a preguntar, si se escoge. Sí, claro, por supuesto que sí. Usualmente cuando hago una inseminación, hago la capacitación espermática. Esto es tratar de concentrar la mayoría de espermatozoides en un volumen muy pequeño y se hace a través de una técnica que se llama gradientes de concentración. Una vez que lo tengo listo, llamo a la pareja y se lo enseño al microscopio. ¿Ok? Y la mayoría se quedan asombrados y dicen, por Dios, ¿qué es esta cantidad de espermatozoides? Y se mueven y inclusive este domingo hice una inseminación y ella es una colega, es una médico. Y ella estaba impresionada de verlos, porque nunca los había visto. Claro, por supuesto. Estaba realmente impresionada. Desde el momento, digamos, para una inseminación, nosotros hacemos la capacitación en donde tratamos de concentrar la mayoría de espermatozoides que tienen movilidad. Después de esto, entonces... Ese es el primer filtro. Sí, y siempre hacemos capacitación aún para fertilización in vitro, ¿ok? Y después de esto, la embrióloga al microscopio, en alto poder, va a escoger al espermatozoide. Una característica muy importante es que se mueva, que tenga movilidad, ¿ok? Si no se mueve, nunca hubiera llegado por lo natural. Vamos, si no se mueve, no hubiera llegado. No hubiera llegado. Entonces escoge a un espermatozoide mótil de características normales para inyectarlo al óvulo. Ok, entre todos los que se muevan normalmente, se escoge uno. Sí, es uno para cada uno, sí. Vamos a ver, hay diferentes técnicas. Entonces, existen técnicas para escoger el espermatozoide teóricamente mejor preparado. Entonces resulta que hay algo en la superficie del óvulo que va a atraer al espermatozoide. Entonces hay una técnica, venden unas láminas especiales que tienen esa misma sustancia del óvulo. Entonces el espermatozoide se va a pegar aquí. Y esos son los espermatozoides que se escogen para hacer el procedimiento. Claro, porque esos son los que hubieran llegado naturalmente. Claro, eso se llama un PIXI, ¿verdad? Y bueno, hace unos años que andaba visitando a un colega, a un amigo en Colombia, al doctor Elkin Lucena, que fue el que logró la primera fertilización in vitro en Latinoamérica, acababa de comprar un objetivo del microscopio para ver en 800x, 800 veces el tamaño normal del espermatozoide. Entonces era impresionante. Por supuesto que yo subí al laboratorio porque yo quería ver cómo era que se veía aquello, ¿verdad? Y eso permite entonces hacer una selección aún mejor del espermatozoide. Claro, eso sí.
De hecho, por eso le pregunté cómo hacían para escoger de entre 39 millones, digamos, cuáles son, decir, Sí, mira, claro. este está sano, fuerte, móvil y todo esto. Doctor, ya casi voy a regresar al tema de esta ventana, pero habíamos dejado claro, usted lo dejó claro, que el principal problema de infertilidad en nuestro país tiene que ver con la edad de la mujer y directamente relacionado con dos cosas, o con la cantidad o con la calidad de sus óvulos. Sí, Ya casi regresamos ahí, pero ¿cuál es la segunda causa de infertilidad o las dos siguientes más recurrentes en Costa Rica? sí, yo diría que va a ser el factor masculino, Ajá, o sea, que el hombre no pueda. sí, y lo otro es el factor tubario, Ujú. que haya algún problema con las trompas de falopio. Ok, Entonces, recuérdate que las trompas de falopio claro. son los tubos, es una estructura tubular que une el útero o la matriz con los ovarios. El ovario suelta el óvulo, la trompa tiene que tener unos deditos, se llaman las fimbrias, para absorber el óvulo y que en su tercio externo se dé la fertilización. Ujú. Hasta A ahí llega partir el de la valiente espermatozoide que subió hasta ahí. Exactamente, y lo mejor de todo es, porque usualmente no llega uno, llegan varios. Y lo que se sabe es que el que escoge es el esperma, el óvulo. El que escoge es el óvulo. Sí, pareciera que Bueno, eso yo, es, yo me imagino, doctor, disculpe que sea tan poco científico, pero me imagino un óvulo y varios espermatozoides intentando entrar y el mismo uh, óvulo escoge cuál deja entrar. exactamente, exactamente, exactamente. A Sí, veces deja sí. entrar dos. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por Pero, supuesto. pero no sabemos por qué, no sabemos si es que identifica la No, no, capacidad o algo. tiene que haber una comunicación que tiene que ver con liberación de algunas sustancias, eh, que es lo que permite que pase eso, porque sabes que una vez que el espermatozoide entra, se crea una reacción inmediata para que no entren más Ok. O y sea, se se vuelve pone. exclusivo. Sí, entonces fíjate que el asunto es, la trompa va a ser la incubadora Ujú. de los primeros 5 a 6 días del óvulo fecundado o del embrión, Claro. porque va a llegar a dar la implantación Ujú. 6 días después. Ok. O sea, después de tener la relación sexual, en las próximas 24, 48 horas se da la fertilización. ¿Ok? Resulta que a partir de la fertilización dura 5 a 6 días para llegar al útero e implantarse. Bueno, eso que pasa en la trompa es Ujú. lo que hacemos en fertilización in vitro en las incubadoras que tenemos, Claro. donde dejamos al óvulo fecundado por esos 5 a 6 días. Doctor, perdón, desde la relación sexual, el promedio de tiempo para que fertilice, es de 24 a 48 horas. Ok, el asunto es esta. Poned muchísima atención. Definitivamente que no tenés déficit atencional o te tomaste tu Ritalina a tiempo. Estoy tomando café, pero no tengo. Bueno, está dopado, está dopado. Fíjate que las horas que dije es por esto. Se cree que el óvulo, una vez que el ovario soltó el óvulo puede tardar 24 horas en ser fertilizado. Ok. Ok, los espermatozoides duran vivos Ujú. dentro de los genitales femeninos Ajá. más o menos 48 horas, algunos hasta 72 horas. Ok. Entonces, vamos, si tiene la suerte de tener la relación sexual en el momento que está ovulando, hay un estudio muy interesante en donde se dieron cuenta que después de 5 minutos después de la eyaculación ya hay espermatozoides en la trompa. Ok. ¿Ok? Entonces, no necesariamente es que sucede Sí, en un sí. momento u otro, es en el momento en que se da. Claro, no, pero usted me agarró la idea porque a donde yo iba, a donde yo iba con esto, es a los términos jurídicos del inicio de la vida, ¿verdad?
Porque como no, como desconocemos, digamos, como digo, desconocemos una vez que hay una relación sexual, desconocemos el momento justo de la fertilización, digamos, uno dice, ay, mira, ya, fertilizado, no, uno lo desconoce, tiende a creerse bajo la legislación más conservadora que una vez que hay la relación sexual, listo, o sea, ahí empezó la vida. Por eso le pregunté si estaba ese espacio-tiempo, pero entonces puede ser a los 5 minutos, doctor, Sí, claro. si el óvulo estaba ahí, o puede ser a las 36 horas o a las 48 horas. Exactamente. Ahora, vamos a ver, es muy difícil, Randall, tener una discusión de cuándo empieza la vida, Ujú. porque entonces tenemos que discutir cosas filosóficas, Claro. cosas religiosas Sí, sí, sí. y cosas jurídicas. Ujú. Y recuérdate que el meollo del asunto por el cual no se podía hacer fertilización in vitro en el país andaba más o menos por acá. Claro, es que yo me acuerdo, ¿sabe por qué? Porque yo me di cuenta, por cierto, hoy me acordé, me acordaron en la redacción, antier cumplí 16 años o 17 de trabajar en la radio. Y una Ok, de las primeras cosas que cubrí fue la sentencia de la Sala Constitucional sobre fertilización in vitro, la que la prohibió. claro, Y sí, recuerdo leerla completa, ¿verdad? Y cómo había algunos argumentos, en eso no vamos a sacar en el programa, pero había algunos argumentos que le llamaban el impulso vital. O sea, es decir, que era, el espermatozoide es un ser vivo, sí, efectivamente, digamos, tiene vida, pero no es viable que se constituya en una claro. persona. Este, en el momento en que existe la fertilización, le llamaban ellos en esa sentencia, se da el impulso de vida, es decir, se vuelve viable la generación de vida. Eso indudablemente es muy interesante, pero quería ver si biológicamente esa concepción de cuando se hizo, por ejemplo, el Código Civil costarricense, que no sabíamos si se podían ver espermatozoides 800X, sí tenía Sí. algún respaldo biológico. No, 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 no. Ahora, ve, la Corte Interamericana lo resolvió. Sí, claro. Y la Corte Bendito Dios. Interamericana lo que dijo es, la vida humana es tutelable a partir del momento de la implantación. Claro. Vamos a ver, Que sería en aspectos naturales, 6 días después de la fertilización. claro, o en fertilización in vitro cuando transferimos el óvulo fecundado o el embrión al útero y se implanta. Claro, Pero entonces entramos en un término jurídico que es tutelable. claro. Y eso significa que va a ser protegido por las leyes. Ujú. Ahora, sin embargo, nosotros estamos trabajando, Randall, con el decreto ejecutivo que firmó don Luis Guillermo Solís, ¿ok? Y resulta que ahí hay ya cosas que tenemos que cumplir. ¿Qué tenemos que cumplir? Tenemos que cumplir, bueno, que no se desechan embriones, Ujú. eso es muy importante, y que se pueden transferir nada más 2 embriones en cada transferencia. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con los embriones sobrantes? Esto Ujú. significa con los embriones que no estamos utilizando en la primera fertilización in vitro. Hay que congelarlos. Se congelan a través de una técnica que se llama vitrificación. Pues resulta entonces que estos embriones pueden tener tres, pueden terminar en tres situaciones. Número uno, podrían ser congelados para siempre. Número dos, que la pareja los utilice, ya sea porque no quedaron embarazados y quieren utilizar los otros para lograr un nuevo embarazo o para lograr otro embarazo, o sea, que la pareja los use. O tres, que sean donados para otra pareja. Ok, eso lo permite la legislación costarricense. Y no es legislación, recuérdate que El no hay decreto, ley, el decreto, el decreto, el decreto. es el decreto. Y además, a partir de ahí, entonces, el Ministerio de Salud dicta las guías y Claro. dicta las normas que hay que seguir. Doctor, en este tema de vitrificación, si una pareja no, perdón, se practica la fertilización in vitro, queda embarazada la mujer en la primera fertilización, los otros se congelan, ¿verdad? ¿Sí? El esposo fallece o el papá fallece,
la mujer incluso bajo el ordenamiento jurídico del decreto podría utilizar ese embrión posteriormente a la muerte de su pareja para embarazarse. Teóricamente no. Esta es toda una discusión y vieras qué interesante. Yo hice reproducción en Australia Ajá. y vieras que la legislación cambia de un estado a otro. Ok. Entonces resulta que en Victoria, que era en donde yo estaba, si fallecía uno de los cónyuges, el otro no podía usarlo porque tenía que firmar el consentimiento. Claro. Entonces, para cuando yo estaba allá en el año 2002, había una mujer que perdió a su esposo en un accidente, tienen embriones guardados y ella lo que le estaba pidiendo a la corte era que los dejara sacar los embriones del estado de Victoria para llevarlos a Nueva Gales del Sur, a Sydney, y hacerse la transferencia de los embriones congelados allá. ¿Y qué, Donde sí era qué resolvieron? Para que no nos dejen ascuas. me vine y no recuerdo porque no habían resuelto. Ahora, lo interesante de esto es cómo cambia. ¿Cómo cambia? Y sí, para nosotros poder desvitrificar unos embriones, necesitamos la firma de los dos. Claro, pero incluso, ok, voy a irme al otro extremo. Incluso falleciendo los dos, porque usted dijo congelarlos para siempre, incluso falleciendo los dos, esos embriones seguirán congelados, sin que sea posible, o vitrificados, sin que sea posible jamás utilizarlos. Y entonces entramos, doctor, yo sé que es un choque filosófico y ético y moral, pero entramos al ridículo de que ya no se van a poder usar jamás, pero deberán mantenerse congelados. Así es, Randall, así es. Ahora, resulta, tenemos que poner dos ámbitos que es el ámbito de la práctica privada y el ámbito de la práctica institucional. Sí, ¿Ok? sí. Entonces, en la práctica privada, resulta que para tener vitrificados los embriones, hay que pagar una anualidad. Un alquiler del espacio. Un alquiler no. Bueno. Es más pagar los insumos que se necesitan para mantener congelados a sus embriones, que están en unos tanques de metal que adentro hay nitrógeno líquido y este nitrógeno hay que estarlo cambiando. ¿Ok? Entonces sí conlleva a un gasto y por eso se cobra una anualidad. Ok. El consentimiento informado que firman nuestras pacientes en el centro en el que yo trabajo, que es Centro Fecundar, resulta que dice el no pago de la anualidad significa que ya no los quiere. ¿Ok? Sí, pero igual van a tener que estar ahí congelados. Y no necesariamente, porque podrían pasar a ser parte del centro. Sin embargo, esto no ha pasado todavía. Ok. Entonces, lo que se hace es, si hay una pareja que tiene los embriones congelados y no ha pagado, se les llama y se les dice, bueno, hey, toca pagar su anualidad y necesitamos que si no los van a utilizar, que decidan si los van a donar. Y tienen que firmar un consentimiento en donde están donando sus embriones. Ok, y los embriones los puede recibir donados las parejas que tengan ¿cuál diagnóstico, doctor? Bueno, primero es que lo quieran hacer. Claro. ¿Verdad? Pero es que puede ser ante cualquier diagnóstico que no quieran hacerse la fertilización in vitro y que los quieran recibir. Obviamente que se van a ver tentados a hacer esto las parejas que tienen infertilidad. Claro, por supuesto. Y vamos a ver, que no tengan recursos para hacerse la fertilización in vitro, que ya no tengan óvulos, que haya fallado muchísimas veces la técnica, varias veces. Es más barato que la FIF.
Es que fíjate que cuando uno hace una transferencia de embriones donados, lo que se está cobrando únicamente es la descongelación, por eso no se cobra, es que eso no tiene precio. ¿Cuánto cuesta un embrión? Claro, claro, por supuesto. Entonces, lo único que se cobra es el descongelamiento y transferencia. Doctor, digo, no sé si me lo puede decir porque son temas de salud, pero generales, ¿cuánto cuesta una anualidad de los embriones? Usualmente cuesta $300. Aquí en el país cuesta $300, Independientemente de la cantidad de embriones o por embrión. independientemente de la cantidad. Ok. Y desvitrificar un embrión, ¿Sí? ¿cuánto cuesta? Y hacer una desvitrificación y transferencia cuestan $1,200. Ok. ¿Y cuánto cuesta el tratamiento? No recuerdo cómo se llama, una ronda, una aplicación Sí, de sí, un FIF. ciclo, un ciclo. Un ciclo, gracias. De FIF. ¿Sí? Ve, anda aproximadamente, cuando voy a decir un número, puede variar porque depende de la cantidad de medicamentos que necesite. Claro. Ok, una fertilización in vitro anda alrededor de los $4,000. Ujú. Pero a esto tenés que sumarle los medicamentos. Y los medicamentos pueden ir entre 1,500 a $2,000. Estoy hablando que anda entre 5,500, $6,000. Claro. Ok. Si Ok. hay que congelar, Ujú. si hay que congelar, resulta que hay que sumarle $1,000 más. Ok. Esto estamos hablando de lo privado. Hoy, De lo privado, sí. donde usted trabaja, doctor, pero en la institucionalidad costarricense hoy permite que de todo esto que hemos hablado este ratito, ¿qué permite? ¿Qué puede hacer usted Todo, por la caja? todo, Todo. todo, sí, señor. Vamos a ver. Número uno, tengo que decir que los profesionales que están trabajando en la seguridad social Ujú, están muy bien capacitados, ujú. ¿ok? Y están muy bien preparados y están haciendo muy bien las cosas, ¿ok? De eso que no quede ninguna duda. A todos los conozco y todos profesionalmente son fabulosamente buenos. Ellos están haciendo fertilización in vitro, están haciendo congelamiento. Ujú. O sea, realmente están ofreciendo una calidad muy buena, digamos que igual que la que estamos haciendo a nivel privado. Claro, la diferencia, se lo pregunto, la diferencia es que, por ejemplo, una pareja puede ir donde usted, doctor, y decir, vea, doctor, tenemos esta situación, usted hace los exámenes necesarios y hace la fertilización in vitro si es necesario. ¿Lo público es igual o lleva más tiempo? Digamos, habría que agotar un examen, agotar otro Sí, examen. lleva más tiempo. Ahora, Ujú. ellos tienen Claro. protocolos y ellos siguen este protocolo. Tienen criterios de Ujú. aceptación y criterios de rechazo. Claro. Y que esto pues duraron un tiempo en hacer En afinarlo, sus, ¿sí? sus criterios y están quedando por fuera de los que tiene la caja, por ejemplo, las mujeres que fueron salpingectomizadas. Ok. Ellas no son candidatas. Es que entra aquí un tema que podríamos tocarlo en algún momento, pero bueno, vamos a ver. ¿Cumple el criterio de infertilidad Ujú. la mujer que decidió cortarse las trompas para no tener más hijos? Claro, esa es la discusión en Aquente. Usted se hizo el salping voluntariamente, pues, ok. Claro. Y por otro lado, igual los hombres vasectomizados. Ah, bueno, qué interesante. Ujú. Entonces es un tema complicado en donde no he dado cuál es mi punto de vista. Simplemente estoy hablando de Sí, me de acaba una, de dibujar el panorama, pero el asunto es que ellos quedan excluidos de la posibilidad de hacer una fertilización in vitro en la seguridad social. pero sí por lo privado. Sí, por lo privado, claro, Y usted qué piensa? que tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Ok. ¿Por qué razón? Vamos a ver,
Lo más frecuente, Randall, es parejas que se divorcian y ya habían tenido los hijos que querían y se encuentran una nueva pareja. Claro. Esa es la causa más frecuente. Ahora, ¿habrá alguna en una pareja que sigue casada o siguen en su relación y resulta que pierden a los niños o al niño que tenían y quieren tener otro? Claro. Tiene derecho. Desde mi punto de vista, sí, pero ellos tienen sus normas en las cuales no participé y no soy parte de eso. Doctor, Ellos cumplen algunas cosas, vamos, tiene que pasar por un tamiz, ¿verdad? Antes de llegar a hacer la fertilización in vitro. Por supuesto que los que van a la seguridad social tienen que tener claro que van al ritmo que van. A nivel privado podemos ir muchísimo más rápido. Indudablemente, y ahorita vamos a hablar de eso, ya casi. Porque usted me dijo, la principal razón, la edad de la mujer, que está vinculada a la cantidad de óvulos y a la calidad de los óvulos. En segundo lugar, el tema de el segundo lugar, el factor masculino. ¿Sí? Y en tercer lugar, problemas en las trompas de falopio. Sí. Los quistes ováricos ¿Sí? son una razón. Ok, me estás preguntando del síndrome de ovario poliquístico. Sí, señor. Sí, digo, en términos más mundanos, cuando el ovario produce muchos quistes. Ok, fíjate que es todo un tema. Podríamos hacer un programa para hablar solo de síndrome de ovario poliquístico, porque vieras qué montón de creencias hay. Que me las estás transmitiendo en este momento. Y cuando quieran podemos hacerlo y me encantaría poder hablar del tema. Y poder estar al aire, además, para contestar preguntas a todas las personas. Claro. Sí, de hecho, la desventaja de hoy es que es grabado, pero yo me comprometo a traer al doctor próximamente, bueno, a conversar con él por Zoom. Discúlpeme si se oyen los perros al fondo, pues estoy en la casa. Okay. Y ahí ladran como locas. Pero sí, para que haya preguntas del público. Yo estoy intentando sintetizar las preguntas más comunes, digamos, que podríamos tener, doctor. Fíjate que el síndrome de ovario poliquístico es la causa endocrinológica más frecuente que causa infertilidad. Ok. Pero resulta que son muy pocos los que tienen que llegar a hacer fertilización in vitro. Ajá, porque se arregla con otra cosa. Exactamente. Entonces aquí ya llegamos a un concepto súper importante, que es que en reproducción no todo se resuelve por fertilización in vitro. Claro, sí, la FIV no es la panacea. No es la panacea, es la opción para algunos casos y posiblemente va a ser para el 10 y el 15% nada más. De los casos de infertilidad. Claro, entonces, ¿cuál es la causa por la cual las mujeres que tienen un ovario poliquístico, un síndrome de ovario poliquístico, no se pueden embarazar? No ovulan. Claro. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacerlas ovular. El problema no está ni en la cantidad de óvulos ni en la calidad de los óvulos. Está en que el óvulo nunca sale. Ellas tienen muchísimos más bien. Claro, sí, porque están guardados, pero no salen. Exactamente, eso es. Lo resumiste rapidísimo. El asunto es que no es lo mismo tener un síndrome de ovario poliquístico que tener un ovario poliquístico. Okay. No es lo mismo. El síndrome es recurrente. El síndrome tiene que cumplir 2 de 3 características. Que no venga la regla todos los meses. Que tenga exceso de andrógenos. Y que tenga un ultrasonido con ovarios poliquísticos, que es que tenga por lo menos 12 folículos en cada ovario. Ok. Déjeme traducir eso a términos mundanos. El primero, doctor, es que no haya ovulado, entonces no hay desprendimiento del endometrio y por lo tanto no hay regla. Que no venga la regla todos los meses. Resulta que consideramos normal el ciclo que dura entre 21 y 35 días. Entonces, estas son pacientes que usualmente tienen ciclos que duran más de 35 días, muchísimo más. A veces nos dicen que dura 40, 50 o que le viene 1 o 2 veces al año. Claro, la segunda razón es una hormona. Los andrógenos son una hormona que se libera por sangre. Sí, no necesariamente. Puede ser clínico
Puede ser clínico con lo que vemos en el cuerpo o por laboratorio por sangre. Ok. ¿Ok? Entonces resulta, Randall, que los andrógenos son las hormonas que hay más en el hombre. Entonces es la razón de que tengamos barba, de que Claro. tengamos bigote, de que se nos caiga el pelo, ¿ok? Ah. De la distribución que tiene el vello en nuestro cuerpo. Ujú. ¿Ok? Que tenemos vello, algunos en el pecho, que la distribución en el abdomen sea como un, ¿cómo se llama? Como un, quiero decir, nos sale como un rombo, ¿ok? Y en la mujer más bien es como un triángulo, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Ok? Que tengamos piel grasa y que tengamos acné. Ok. Es la razón de que cuando llega la adolescencia comencemos a hablar más ronco, más grueso. Ujú. Entonces resulta que no es que la mujer no tenga andrógenos y los necesita para su funcionamiento normal, pero las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen una secreción aumentada de andrógenos. Entonces usualmente lo podemos ver porque tienen bigotito, porque tienen barba, las Claro. patillas, podemos verlo en los pezones, podemos verlo en la distribución del vello en la espalda, en los Claro. brazos. O sea, es el vello de origen sexual. Ujú. Las que tienen acné. Ujú. Ya usted qué interesante. Los hombres que tenemos mucho andrógeno, entonces normalmente somos más velludos y eso incide también en padecer acné, doctor. Sí, claro. Y los que tenemos aún más andrógenos somos los que estamos calvos. No, vea, aquí vamos de camino. los, Aquí que vamos de tenemos, camino. los que tenemos calvicie prematura. Sí. En realidad, la mía ya no es prematura, ¿ok? Pero lo fue. Pero, pero lo fue. Y quedé calvo más temprano que mi hermano, que ya es mucho decir, ¿ah? Que Bueno, profesor de muchos periodistas, muchos colegas, al querido Miguel Regueira, profesor de la UCR. exactamente. Bueno, pero también teníamos herencia porque mi papá y mi abuelo eran calvos. Pero bueno, no nos desviemos. No nos desviemos, pero me acaba de dar la respuesta a un montón de cosas. Gracias. Sí, claro. Entonces, dijimos que no venga la regla todos los meses, que tengan exceso de andrógenos. Y el tercero es un examen ultrasonográfico, o sea, lo hacemos por Que ultrasonido. se vean los Y quistes en el ultrasonido. sí, claro. Eso Ahora, es. fíjate que el nombre de quistes Ajá. es malísimo, ¿Por qué? porque realmente no son quistes, son muchos folículos. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En 1935, cuando describen este síndrome, eran unos médicos judíos en Estados Unidos que se llamaban de apellido Stein y Leventhal. Pues resulta de que no había ultrasonido. Entonces el diagnóstico se hacía por cirugía. Ellos abrían el abdomen de las pacientes y les hacían una biopsia Ok. al ovario Ajá. y le enviaban el tejido al patólogo. El patólogo reportaba ovario poliquístico. Y de ahí es de donde viene el nombre de síndrome de ovario poliquístico. Vea Es un usted. pésimo nombre, no se debería llamar así, pero así es como se llama y así es como lo conocemos, porque no son quistes lo que tiene son muchos folículos. Por eso cuando me dijiste quistes, yo Sí. te dije, estás hablando del síndrome de ovario poliquístico. Sí, por supuesto. Que no está lleno de quistes. Aunque se llame Exactamente. así. Entonces, por ejemplo, es normal que hagamos un ultrasonido en una mujer adolescente y que Ujú. encontremos que tiene ovario poliquístico sin tener un síndrome de ovario poliquístico, Claro, por supuesto. porque no cumple los criterios. Doctora, ahora que vamos a ver que pasamos por un montón de cosas, realmente por un montón de cosas, yo creo que su trabajo es muy complejo porque depende de una, bueno, más allá de toda la técnica de la biología, porque depende de una ventana que está marcada por la edad de la mujer, por las costumbres sociales y por la coyuntura. Entonces voy a ponerle un ejemplo. Digamos que hoy una mujer decida ser madre a los 35 años, 35. Ok, ya esa edad está avanzada biológicamente, digamos, de la mejor edad o de la edad más fértil.
Ok, resulta que dura un año a los 35, ¿verdad? Intentando, con relaciones sexuales sin protección, quedar embarazada. No lo logra. Digamos, fue en el 2019. Va a donde usted. Y entonces usted tendrá, supongo, doctor, que empezarle a hacer exámenes, ¿verdad? Pero tiene el tiempo corriéndole en contra, porque cada mes que Claro, pasa tiene menos óvulos y menos calidad de esos óvulos. Y se viene la pandemia. Y entonces, o no quiere ir a la consulta, doctor, y no necesariamente la tiene que, no puede hacer ningún procedimiento de esto virtual, o se agotan en algunos momentos el recurso económico y dicen, no, suave, mejor, esto no es una prioridad, voy a esperarme a que pase el tema del COVID y a ver cómo nos queda el salario, si hubo un recorte o no. Pero esa ventana, por cada una de esas decisiones que tiene que ver con la edad, con la plata, con la coyuntura, empieza a hacerse más cortita. Y después van a llegar 2 años después, habiendo perdido ya, digamos, ya teniendo, digamos, 38, 39 años, y usted, para desgracia de su trabajo, con mucha menos cantidad de óvulos y mucha menos calidad. claro. Sí, claro. Ahora, Randall, Señor. tenemos 7 meses de conocer a este pinche virus. El doctor Bosa le dice el pinche virus que se deshace con jabón. Sí, sí, El de, enclenque, el me de dijo la... a mí, me dijo, ese virus es un enclenque, usted le echa jabón y se muere. Claro, pero nos tiene Claro, arrodillados horrible. y no conocemos todo acerca de este virus. Cada día conocemos más cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la parte reproductiva? Ok, cuando comenzó la pandemia, resulta que las sociedades internacionales de reproducción recomendaron parar todos los ciclos porque no sabíamos qué iba a pasar o qué Ok. estaba pasando, si afectaba o no, si íbamos a hacer fertilizaciones in vitro con embriones que se iban a ver afectados o no. Ujú. ¿Qué pasa con la gente que se embaraza espontáneamente? Eran y siguen siendo muchas de las preguntas que nos seguimos haciendo todavía. Hoy ya tenemos algunas cosas un poquito más claras, reproductivamente con respecto a COVID. Ok, lo primero que tenemos que decir es que el embarazo no es una condición que predisponga a la infección de COVID. Ujú. Eso es algo muy importante, que no es lo mismo para otras enfermedades respiratorias causadas por virus, por ejemplo, la influenza. Claro, sí, sí. La mujer embarazada, valga la redundancia, no tiene mayor probabilidad de padecer o de contraer COVID que una que no es embarazada. Exactamente. No significa que no lo va a tener y Sí, que no pueda significa que no tener tiene más, complicaciones. no es más vulnerable. Exactamente, exactamente. Que sí pasó, por ejemplo, con la H1N1. Claro que afecta a embarazadas. Claro, por supuesto. Y más si era embarazada, obesa y con factores respiratorios. Quiero decir que sea asmática. Claro. ¿Ok? Para el COVID, no. Sin embargo, ok, entonces dice, ok, no. ¿Se afecta el niño o no se afecta? Pues resulta que nos han dicho que no se afecta, pero cada vez hay reportes de niños, pero son reportes individuales, de casos individuales, no de series. Ujú. Entonces resulta que hay un artículo en el que dice que pudieron demostrar que un niño de una madre que tenía COVID y que estaba con neumonía COVID, Ujú. pueden aislar el virus del cordón umbilical, de la placenta y de sangre de bebé. Ok. Pero resulta que no la desarrolla y no tiene ninguna secuela de nada. Pero esto lo comprobaron en un grupo pequeño nada más. Esto no ha sido la historia, ¿de Ajá. acuerdo? Igual, de la misma forma, hoy
de casualidad veo un artículo del Clarín. El Clarín creo que es un periódico digital argentino, ¿cierto? Sí, uno de los más importantes de Argentina, después de La Nación. Ok, pues resulta que hay un artículo que dice que el dolor de testículos es un nuevo síntoma del COVID. Y yo digo, ¿qué es esta vaina? Me lo tengo que leer antes de hablar con Randall hoy. ¿Ok? Porque es capaz que vos lo habías leído antes que yo. Ajá. Y resulta que bueno, es parte de lo que ustedes, algunos periodistas manejan con los títulos, ¿cierto? Sí, por supuesto. De No era una así, no era así. noticia. Pues resulta que es un hombre Ah, ok. que tuvo COVID y que una de sus manifestaciones fue que tenía dolor de testículos, pero es uno nada más. Claro. Ahora, dentro de todo esto de COVID, hace poco una colega dermatóloga, la doctora Susan Pereira, me manda un artículo dermatológico con las fotos de las lesiones que puede causar el COVID. Eran más o menos 40 páginas, Ok, con todas las lesiones que usted se puede imaginar. ok. Entonces yo le contesté, Susi, ¿significa que cualquier lesión en piel puede ser COVID? Claro. Y me dice, exactamente, Claudia. De nuevo, no conocemos casi nada. Ok, entonces, perdón, para no de nuevo perderme, pandemia, técnicas reproductivas, ventana de posibilidad. Ok, entonces ya con este conocimiento que vamos recolectando, leí un artículo en estos días que fue publicado en julio de este año en Fertility Sterility, en donde tratan de saber si las células reproductivas del ovario y del espermatozoide son vulnerables y pueden ser infectadas por el COVID. Entonces, lo que están haciendo es, ojo, que son condiciones de laboratorio, que esto es lo que hay que leer en los artículos, si son en condiciones reales o son condiciones de laboratorio. Claro. Entonces, lo que hacen es coger células de testículos, células de óvulo y ver si están replicando el virus. Y resulta que no lo están replicando. Ok. Entonces, pareciera, y esa es la conclusión, pareciera que el virus no afecta las células reproductivas. Ok, pero ustedes no pueden seguir haciendo ciclos aún, o sí lo pueden hacer ya. Ya los estamos haciendo, retomamos. Por esto que estás diciendo. Y en un momento lo que dijimos fue, ok, hay pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer y que quieren guardar sus óvulos o sus espermatozoides, no pueden esperar, hay que hacerlo ya. Claro. O lo otro son las pacientes que están alrededor de los 40 años, donde sus posibilidades están disminuyendo. Ahora, ¿qué se hizo? La recomendación es, háganlo, congelen y esperen. A eso quería llegar, porque hablamos de la vitrificación de embriones, que son los que se hacen en los ciclos de fertilización in vitro. Pero también hay vitrificación de óvulos. Es decir, que tiene una discusión mucho menos polémica, digamos, que la vitrificación de embriones, porque el óvulo per se no significa, digamos, en términos jurídicos. Está fertilizado, no está fertilizado. Sí, exactamente, es una célula. Claro, pero hay que entender algo, la sobrevida es completamente diferente. ¿De verdad? ¿Por qué? Fíjate que el óvulo es una célula muy grande comparado con el embrión. Sí, por supuesto. Entonces, es más fácil que sufra cambios. Vamos a ver, la técnica de vitrificación de lo que se trata es, número uno, de deshidratarla, de ponerle un crioprotector y someterlo a nitrógeno. Sonó muy fácil, ¿cierto? Sí, sonó como hacer budín. Para llegar a eso fueron muchísimos años. Es más, esta técnica es una técnica relativamente nueva. Antes se usaba una técnica de congelación lenta, entonces se iba pasando de una sustancia a otra. Y cuando hacemos vitrificación ahora es una congelación rápida, de unos minutos. Claro. ¿Ok? El asunto es que
Y cuando desvitrificamos, sobreviven menos los óvulos que los embriones. Esperamos una sobrevida de los óvulos que anda entre el 55 y el 60%. Cuando desvitrifican. Sí, cuando los descongelamos. Entonces, cuando ustedes los descongelan, tiene un 40% de probabilidad de morir. Entre un 40 y un 50%. Ok. Es una moneda al aire otra vez. Claro, por supuesto. Pero resulta que el embrión sobrevive entre un 90 y un 95%. Sí, impresionante. Ahora, lo que pasa es que de todas maneras, el que tengas óvulos congelados no significa que van a ser aptos para ser fecundados. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Desde el punto de vista médico. Una técnica, perdón. Si solo influyera en esto, el punto de vista médico, solo el punto de vista médico y biológico. Yo llego con mi pareja a donde usted y le digo, doctor, ¿usted qué me recomienda? ¿Congelamos óvulos o congelamos embriones? Desde el punto de vista médico y biológico debe ser, digamos, es mucho más eficaz congelar embriones. Ya están Por fecundados, supuesto. tienen una sobrevida mucho Más más alto, alta, casi el doble. claro. Ok, Es cierto. ok, pero la salida en ese instante es congelar los óvulos. Vamos, es una posibilidad también. Inclusive es una técnica que hay, ¿verdad? Y cada vez hay más mujeres que a los 35 años buscan Congelarlos. cómo congelar sus óvulos porque no tienen pareja. Entonces no van a ser embriones. Igual pasa con las pacientes jóvenes que tienen cáncer que no tienen pareja. Claro. Y que prefieren congelar sus óvulos de buena calidad, Claro, presumiblemente de buena calidad, claro. a la espera de los acontecimientos. Exactamente, tal cual. Eso sí se pueden desechar, doctor. Los, Los óvulos. sí. Igual que cuando ellos firmen el consentimiento, simplemente se desechan, igual que el semen congelado. Claro. ¿Cómo se fecunda un óvulo congelado, doctor? Bueno, igual que uno fresco. Primero lo pones, ok. El proceso de descongelamiento, entonces va a ser hidratarlo. Claro. Porque lo deshidrataron para congelarlo. Claro, por supuesto. Entonces tiene que sobrevivir, tiene que expandirse otra vez. Ajá. Entonces vamos a poder ver las características que habían antes de congelarlo. Y a partir de ese momento se decide si se hace un ICSI o si se hace una fertilización in vitro convencional. Ok, pero es fuera del cuerpo. Ah, sí, claro, por supuesto. Siempre. Y va a ser por fertilización in vitro. Ok, sí, claro, porque tiene que fertilizarse en el laboratorio. Por supuesto, por supuesto. Por Claro, supuesto. pero además es más, si me lo permite, yo no sé, no tengo idea, doctor, usted me lo puede aclarar, si el proceso de extracción del óvulo para congelar es doloroso, no tengo idea. Es doloroso para Vamos, la mujer, por supuesto. la extracción se hace bajo sedación. Ok. O sea, lo hacemos en una sala de operaciones. Pero no es traumático, o sea, vamos a ver, es un proceso complicado para la mujer, tiene que pasar días recuperándose, genera algún No, dolor. no, vamos a ver, qué difícil hablar de algo que no se lo han aplicado a uno, Por eso, ¿verdad? sí. No lo Pero aplicarán. sí, el punto es que le damos analgesia Ujú, y anestesia. ujú. Quiero decir, la sedamos, le damos también analgesia para hacer la extracción. Utilizamos el mismo transductor que es el aparato, la sonda que usamos para hacer ultrasonido vaginal. ¿Ok? Ok. Sobre el transductor se coloca una guía metálica y sobre esa guía metálica, que es un tubo, vamos a pasar una aguja. Esa aguja está conectada a un aspirador. Entonces yo tengo que traspasar la pared de la vagina
Ok. con esa aguja para llegar al ovario. Y entonces en el ultrasonido yo veo exactamente en dónde está el óvulo Ajá. y veo la aguja donde entra cada uno de los folículos y se aspira. Ok. Entonces, si tenemos buena suerte, resulta que vamos entonces a hacer una punción a cada lado. Digo yo porque a veces tenemos que sacar la aguja, tenemos que aspirar un líquido para destaquear y volverla a poner. Ujú. O a veces hay Se lo preguntaba porque es más fácil hacer un procedimiento de estos, congelar los óvulos, que estar, digamos, extrayendo de manera periódica, digamos, óvulos. Por eso le pregunté que si dolía, que si era vamos, incapacitante. Pero vamos, bueno, sí digo, duele. no es soplar y hacer botellas. No, sí duele, tanto así que tenemos que usar sedación para hacerlo. Bueno, tienen que traspasar la pared de la vagina, digamos. Claro, claro. Vieras que hay lugares en el mundo en donde no la sedan. Inclusive hay algunos lugares en donde les están poniendo anestesia local en la vagina. Ok. Nunca lo he hecho. Y no, mejor no lo haga, mejor no lo haga. No, ni pienso hacerlo, ni pienso hacerlo. Oiga, deme un Ni par de pienso países hacer. de esos, porque no se me ocurre. Son, Japón, los japoneses sí, los japoneses sí lo estaban haciendo así, ok. pero era, vamos a ver, no para una mujer que tiene muchos folículos, sino para una mujer que tiene uno nada más y que Ujú. es una sola función, Claro, sí, bueno, sí, digo, pero sigue siendo una punción. pero sigue siendo una función, sí, claro. Ahora, Ujú. usualmente las mujeres se van para su casa. Ujú. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con los analgésicos que se les recomiendan porque no puede usar cualquiera. Si usa los antiinflamatorios no esteroideos, quiero Ajá. decir, eso es como decir la indometacina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, esos van a alterar el endometrio y la posibilidad de implantación. No, ok. Entonces, Ok. lo único que pueden usar es acetaminofén. En su defecto se podría usar tramal también, Sí, ¿ok? Pero usualmente no se necesita porque no deja tanto dolor. claro. Doctor, vamos a ver, entonces, si una mujer decide congelar sus óvulos, necesariamente tiene que haber calculado en su cabeza que tiene que hacer FIF. Sí, O sea, es sí, decir, desde el punto de vista del costo, además, económico, sí, sabe que tiene que ser FIF. claro. Y lo que tienes que saber es esto. En fertilización in vitro, uno de los pasos es enviar medicamentos para que tenga más folículos. Claro. Porque resulta que los óvulos que vamos a usar en la fertilización in vitro tienen que ser óvulos maduros. Ujú. No es cualquier óvulo, es un óvulo que está en un estadio específico de la división celular y es en la segunda metafase. Ok. ¿Ok? Y eso lo reconocemos al microscopio. Los microbiólogos que son embriólogos, Ujú. ellos son los que reconocen que los óvulos estén maduros. Ok. Entonces, significa también que cuando hacemos fertilización in vitro, muchas veces aspiramos óvulos inmaduros. Y si son óvulos inmaduros, no pueden ser fertilizados. Y tendrán que quedar congelados. Ah, no. No, Eso no son vamos, utilizados, eso se hay pueden una desechar. técnica, me estás metiendo en camisa de 11 varas. Hombre, Hay una bienvenido a mi técnica, estilo. pero no tanto, no me has hecho preguntas tan Ah, difíciles. Vamos a ver, es que usted es muy bueno, no tiene que ver con las preguntas. existe una técnica que está todavía en investigación Ujú. que se llama maduración in vitro, que es tener óvulos Ujú. inmaduros que los sometemos a ciertas características para que terminen de madurar, Para que maduren afuera. para que maduren afuera. Y esa sería una solución buenísima para las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico.
Doctor, permítame, el tiempo se ha soplado. Y además, como estoy grabando una casa y usted en la suya, siento como que estamos tomándonos un café y conversando. Pero necesito Adelante. hacer una pausa comercial. Entonces, hagamos la pausa comercial. Queda un minuto nada más de programa. Queda un minuto de programa. Y entonces usted nos cuenta dónde lo pueden ubicar cuando regresemos al doctor Regueira, que mucha gente estará a esta altura del programa ya muy interesada en todos los procedimientos. Vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Claudio Regueira, especialista en reproducción humana, nos acompaña. Doctor, en los últimos años hemos visto cómo hay un montón de profesionales en salud y no profesionales en salud, a veces técnicos nada más, que llevan a cabo procedimientos para los cuales no son aptos. Y esto ha generado investigaciones muy profundas en el colegio de médicos. Y en algunas ocasiones porque no son aptos y en algunas porque no es la especialidad. ¿Cuáles son las especialidades, los profesionales a los que deberíamos acudir cuando estamos hablando de estos problemas? Bueno, vamos a ver. Resulta que hay una especialidad que es la ginecología y obstetricia. Ajá. Y hay una subespecialidad que se llama medicina reproductiva humana. Y estos somos un grupo, que somos un grupo pequeño de médicos, de ginecólogos, que decidimos salir del país para hacer una subespecialidad en reproducción humana. Mi mejor recomendación es que antes de consultar, se metan a la página del Colegio de Médicos y revisen si la persona con la que están yendo es un especialista en medicina reproductiva humana. Okay. Doctor, el doctor me dijo al inicio de la entrevista, no se pongan esas cosas que se ponen los periodistas de a dónde puede ubicar al doctor. Pero yo le dije, doctora, a esta altura del programa, yo no quiero que Arelis, la recepcionista de la radio, esté recibiendo 1000 llamadas y a la vez llamándome a mí a decirme, Randall, ¿usted me puede dar el número del doctor Claudio Regueira o la página o algo? Entonces, pese a su modestia, doctor, yo necesito preguntarle dónde lo puede ubicar la gente. Ok, vamos a ver. Tengo una página en Facebook que se llama Doctor Claudio Regueira y además hay una página en internet también que se llama Doctor Claudio Regueira y pueden entrar ahí está, hay información interesante y a través de esto me pueden localizar. Mi consultorio está en Clínica Bíblica. Okay. Le dije Miguel en algún momento, ¿no? ¿Verdad? Nunca me ha dicho Miguel. Qué dicha. Qué dicha, porque ahorita dije, uy, le dije Miguel o no le dije Miguel, no. Pero qué bien, doctor. Le agradezco mucho.
No, con muchísimo gusto, te lo complico. Tenemos un primo que se llama Claudio Miguel Regueira. Hombre, por Dios. Sí. ¿Cómo hacía la abuela? Y no utilizaba nuestros segundos nombres, que no vamos a entrar en ese tema. Uy, me hubiera pagado por eso. Doctor, muchas gracias, de verdad. Cuénteme qué canción escogió para irse. Sí, gracias. Hay un grupo que cada vez que lo oigo me fascina, que se llama Sui Generis, que fue en el principio Charly García y Nito Nestre, y me gusta muchísimo Confesiones de Invierno. Confesiones de invierno. Doctor, Sí. muchas gracias. Realmente ha sido una charla, a mí se me olvidó que estamos al aire, ha sido una charla muy amena. Doctor, muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos y a los que nos oyen. Y lo más importante, ojalá que lo que intentamos transmitir haya llegado claramente a todos los oyentes. No, muchísimas gracias a usted, Branda. Gracias, doctor. Hasta luego.